Hola, este es el podcast Cultivo de Conciencia con Dhruv Balance. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Siempre he reflexionado sobre el tema de la luz y la sombra de las cosas, la luz y la sombra de una situación, la luz y la sombra de una persona, la luz y la sombra de mi personalidad. Y con el tiempo me he dado cuenta que es un gran ejercicio para crecer la conciencia de lo que podemos ser capaces de percibir, de darnos cuenta. Eso en sí mismo es como de nuestra propia sombra traer a la luz algo. Y a lo mejor parece como una imagen bíblica o algo así, incluso New Age, pero traer a la luz de la conciencia algo es lo que se llama el trabajo de sombra. El trabajo de sombra es traer a la luz de la conciencia lo que antes no estaba siendo accesado conscientemente. Ese es básicamente el trabajo de sombra. No tiene que ver con maldad, no tiene que ver con lo diabólico o lo satánico. El tema de sombra y la relación con lo oscuro es obscuridad simplemente como una analogía de lo que no se ve. Ajá. Y también de lo denso, porque cuando es denso se nubla la vista, por ejemplo, cuando la niebla es densa, o cuando las emociones son muy densas, cuando hay mucha densidad emocional, somos menos hábiles para tomar decisiones, por ejemplo. Entonces el trabajo con la sombra es el trabajo de traer a la luz de la conciencia lo que antes no estaba disponible ver para ti y ahora ya lo está. Ahora, si algo no está disponible, ¿cómo es que vas y lo traes y lo ves? Porque es como seguir pistas, ¿sabes? Es como seguir el rastro a nivel de investigador, como si fueses un detective de tu propia psique, hablando de la sombra dentro de nuestra psique. Y hay temas que son importantes o han sido importantes para mí reflexionar y trabajar de forma dinámica también a través de prácticas, a través de dinámicas. El trabajo de sombra es algo que creo que es de lo más subestimado y creo que es lo más necesario en el mundo hoy en día. La idea que asusta a las personas del trabajo con la sombra es que si están educadas en el mundo del New Age o de alguna religión, ¿sí? Y están muy apegados a esa visión, pues entonces el trabajo con la sombra pareciese algo que te divorcia de la luz, te separa de aquello que es deseable y de aquello con lo que tú realmente quieres estar y de lo bueno y de lo hermoso. Ajá. La realidad es muy contraria a eso. El trabajo con la sombra es el trabajo de la valentía, de poder ir a ver y a tocar lo que tú misma y lo que tú mismo has abandonado de ti misma y de ti mismo. Y que ese abandono puede ser algo que no aceptas de ti misma y de ti mismo. Algo que dolió mucho y que no quieres volver a tocar.
o ni siquiera recordar, etcétera. Hay una analogía muy linda que me gusta compartir acerca de la sombra, como para comprenderla un poco más. Claro que hay variantes en las perspectivas de lo que esencialmente es la sombra. Yo solo te estoy platicando la mía. Es solamente mi experiencia y contiene, por supuesto, que pues estoy informado acerca del tema. Pero no significa que es la verdad, no significa que soy 100% preciso ni nada. Pero ahí te va, imagínate que tú tienes 2 hijos, ¿ok? Y tienes un hijo que nació así con elefantismo, ¿no? Y nació deforme y pues realmente desde que nace no lo aceptas, no lo tomas, no lo abrazas, no te da el gusto que el otro hijo que tienes sí te da. Y este niño con este problema de elefantismo y el feo, el que además parece que no te hace mucho caso, siempre le gusta hacer lo que quiere, termina dándose cuenta de tu propio rechazo y termina sintiendo muchísima como pues mucho enojo hacia ti, mucha rabia hacia ti. Entonces tú también te das cuenta de eso y entonces mejor decides que ese niño vive en un sótano al cual le vas a llevar tú de comer y ya nadie más lo va a ver porque te resulta muy incómodo, estás muy incómoda con que la gente sepa de ese otro hijo. Y entonces, pues tú le vas a dar de comer ahí de vez en cuando, el niño está encerrado y de pronto hasta ya te da hueva darle de comer y se te olvida, simplemente se te olvida y está completamente abandonado y hasta olvidas que hay un niño ahí. Sí, estás completamente entretenida y completamente con la idea de que la bella vida y la buena vida es la atención a este hijo maravilloso que claro, que te hace caso, es obediente, saluda bien, se ve bien y es lindo, es de buena apariencia. Lo que tú crees que significa eso, ¿no? O sea, es como ese concepto importante vamos a poner para ti. Entonces llega un momento en el que, bueno, lo inevitable es que el tiempo pasa, es de los inevitables de la vida, del universo, el tiempo pasa y los niños crecen y el niño del sótano pues se crece como un monstruo. Y de pronto es tan fuerte ese monstruo y hay tanto enojo y tanta contención que ese monstruo irrumpe de su celda, irrumpe del sótano y te enfrenta para destruirte. Y se dispone a aniquilarte, ¿sabes? Y esa es la analogía. Esa es la analogía que las partes que no nos gustan de nosotros mismos y que no nos gustan de nuestra historia, porque sí efectivamente fueron dolorosas o hubo trauma o hubo lo que sea, o simplemente ya no caben dentro de tu visión de lo que debe ser y no debe ser, y también dentro de una educación de lo que tú crees que por dónde va la historia del el tema de la luz y de la sombra y de lo bueno y de lo malo, abandonas el contacto con estas partes y estas partes sufren el abandono de tu atención
y quedan relegados en la sombra de tu atención, en el lado de la sombra, en el lado en el que tú ya no ves, ya ni te enteras. Ajá. Ok, cuando eso pasa, suceden muchas cosas. Puedes experimentar eso como una fuerza que está en contra de ti, como por ejemplo auto boicot, tomas de decisiones que resultan agresivas para ti misma, para ti mismo. También puede manifestarse, por ejemplo, si es una represión el tema de la sombra, si es algo que tú siempre quisiste hacer y no pudiste hacer, si es algo que tú quisiste decir y no pudiste decir. O sea, si el tema de la expresión está muy relacionado con la sombra. La represión y la contención, y la expresión. O sea, esos tres aspectos que son movimiento de una misma necesidad o falta de movimiento, ¿no? La represión es la falta de movimiento de algo que necesita tu ser, que algo que necesitas tú. La expresión, pues, es movimiento, es como un release, un soltar, una liberación de carga que esa parte de ti que necesitaba atención, ¿sí? Entonces, un ejemplo del mundo es que si tú fueses gay y lo sabes desde chica, desde chico, y te queda súper claro, y es algo que, por supuesto, porque la sexualidad es súper importante, que seas súper honesta y que seas súper fiel a tus necesidades sexuales. Que son tan diversas que no caben en la cajita social en la que vivimos, en donde todo es simplemente visto a través de un solo modelo de relación sexual, un solo modelo del manejo de la economía y del manejo de tu propia sexualidad. Estamos muy cerrados en ese sentido. Entonces, bueno, existen los casos, claro, en donde el papá se da cuenta de que su hijo es gay, el niño lo manifiesta y el papá decide ponerle una tunda espantosa a su hijo para que jamás en la vida se le vuelva a olvidar que que expresar el afecto y que expresar la atracción y la necesidad de una sexualidad con el mismo género está completamente prohibida y no va a ser. Y en cuanto el niño o la niña vuelven a expresar, o el jovencito o jovencita vuelven a expresar, vuelve a haber una represión de un dolor muy fuerte. Puede haber hasta violencia, ¿no? Estoy hablando de esos casos para ponerte el ejemplo y sea muy claro. Entonces, ¿qué sucede cuando eso es sistemático y progresivo? En general, lo que más lastima a un ser humano es lo que es sistemático. Es lo que sistemáticamente se aplica. Por eso, en realidad, no te preocupes tú como papá, como mamá. No te preocupes por tener errores como papá y como mamá. Eso es parte de. O sea, es parte de. Así aprendemos cagándola, aprendemos no sabiendo. Y así es como aprendemos. Pero cuando no aprendemos, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Y lo que se repite es lo que más daño hace. No necesariamente la intensidad de algo, sino la repetición de algo. Es lo que es como un clavo en el ataúd. Entonces, este niño cuando crezca, lo más probable es que sea homofóbico. ¿Ok? Homofóbico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, bueno, sabemos que es la homofobia, pero
Pero ¿de dónde viene este mecanismo? ¿Por qué si él tiene clara su impulso, cómo es posible que él mismo castigue a una persona gay? La psicología es la siguiente. Viene una gran ira, un gran enojo de que las demás personas se permitan y tengan lo que para ti fue negado, y negado con violencia. Entonces eso se paga con violencia. Y este es el tema, ¿no? Jesús, conocemos esta frase en donde Jesús dijo: con la vara que mides, serás medido, ¿ok? Pero aquí en el trabajo con la sombra es al revés, ¿ok? Con la vara que tú te mides, tú mides a los demás. Y ahí está en donde el trabajo con la sombra se vuelve la luz del mundo. Porque si tú eres realmente honesta y honesto contigo mismo, pues has mentido, ¿no? Has engañado, por mínimo que sea. Ajá. Sabes lo que es la tentación de robar. Ajá. Sabes lo que es que te guste una persona que no sea tu pareja. Sabes todas estas cosas que socialmente son muy mal vistas y están prohibidas y son castigadas, y hay todo un tabú alrededor, ¿no? Pero todos experimentamos en algún momento o robarnos un gansito o robarnos 10 pesos del monedero de la abuela. Yo no sé. Cosas así, ¿sí? Que por medio de la experimentación los niños crecen experimentando, jugando. Esa es la característica del niño y de la niña, de la personalidad de la niña y del niño. Es juego, es exploración. El juego y la exploración es lo que caracteriza a un niño ser niño. Y el asombro, ¿sabes? Es la inocencia también. El asombro, la inocencia, la exploración, el juego es lo que compone a la niñez. Entonces, cuando esto es castigado tan severamente, cualquier cosa que sea un impulso de tu vida, un llamado para ti, se vuelve parte de tu sombra. Y vamos recolectando sombra, vamos en un saco echando peso y más peso y más peso de todo lo que hemos reprimido y de todo lo que se nos ha reprimido por la sociedad. Lo que sucede con el caso del homofóbico es que tú ya introyectas lo que te fue negado. O sea, tú terminas convencido a un nivel de defensa, a un nivel de sobrevivencia. Es muy loca la psique. Cuando un niño es abusado, termina abusando a veces, ¿no? Cuando una niña fue abusada, a veces termina abusando también. O cuando un niño fue golpeado, termina golpeando a sus hijos también. ¿Cómo es posible que si tú fuiste víctima, por qué ahora lo haces tú? Aquí en este caso es que hay un tema que tiene que ver con la sobrevivencia. Y es muy loco y es muy profundo, porque si alguien te golpea, tú sientes que quien sobrevivió a esa escena y esa situación fue la otra persona, la que puso la violencia, la que dio el dolor. Y quien recibió el dolor y quien fue violentado desde el punto de vista de la sobrevivencia biológica es percibido como un perdedor. Entonces todo tu
cuerpo, cuando esto es sistemático otra vez, cuando es sistemático, se genera esta información de, ya sé cómo no perder en las situaciones. Y es violentando. O sea, yo aprendí cómo ganar en las situaciones. Es siendo violento, siendo agresivo, siendo agresiva. Uh-huh. Ya no voy a caer en lo que caí. Ajá, en esa victimez. Y esa es como la psicología, ¿sabes? Entonces, el trabajo con la sombra es el trabajo con simplemente abrir los espacios dentro de nuestra psique para poder volver a ver aquello que nos lastimó, aquello que no se pudo, aquello que se reprimió, etc. Y lo más profundo en este trabajo, o sea, el nivel de trabajo más profundo es cuando tú llegas a personificar a la víctima. Cuando llegas a personificar la visión y a entender la visión de ti cuando niña o cuando niño de ese preciso momento. ¿Cómo se hace esto? Hay muchas técnicas, hay muchas cosas y hay mucha naturaleza también. Es decir, la naturaleza enseña el trabajo con la sombra y las plantas enseñan el trabajo con la sombra. Ajá. Ok. Entonces, y el trabajo, un buen trabajo de psicoterapia que trabaje con la sombra. Sí, hay muchos linajes y hay linajes específicos que trabajan con la sombra, etc. Entonces, a partir de... ¿Qué es lo que sucede? Que cuando abrazas ese momento, bueno, ya para abrazar ese momento sucede algo antes muy importante. Y es que pudiste romper con la resistencia antes de llegar ahí. O sea, es como... No tiene ningún sentido hablar de la cumbre del Everest si no identificas el desmadre que fue llegar ahí. Y el esfuerzo que fue llegar ahí. Y la apertura de mente que fue llegar ahí, la apertura de corazón y la valentía y el coraje y el esfuerzo continuo, la preparación, la disponibilidad para poder llegar ahí. Es una analogía porque todo lo que realmente es profundo a nivel de salud y sanación implica muchísima resistencia. ¿Ok? Entonces, aprender a identificar la resistencia son de las pistas de las que hablaba. Uh-huh. Aquello, dicen por ahí, aquello que resistes persiste. O sea, ¿qué quiere decir? Que cedes a la resistencia, te bota de ir al encuentro. Y sabes que te bota a ir al encuentro porque en general, si pudiésemos ir al encuentro solos, no sería tan fácil resolver. La verdad es que la relación es muy importante en el proceso de sanación de cualquier cosa. La relación. Y no tiene que ser un terapeuta, puede ser un amigo, puede ser un acompañante. Uh-huh. Es una presencia que sabe lo que estás haciendo y que te está apoyando y está dando contención. Y que además, si es un profesional o simplemente está capacitado, tiene experiencia, eso es todo, te puede ayudar a llegar ahí, a romper con las resistencias, a sentir el apoyo,
e ir al encuentro. Ahora, ¿qué hay detrás en general de la sombra? En general, detrás de toda sombra, en general, detrás de todo miedo, de toda ficción y de todo terror y de toda cosa, hay la visión de una niña o de un niño que eres tú. Eso es lo que hay. Hay una niña o un niño herido. Ajá. Pero no sirve de nada simplemente pensarlo. Pero sí viene bien hablar de ello. Por eso estoy hablando de ello. Ajá. Porque puede traer a la luz de tu conciencia perspectivas y aspectos. Espero que esto pueda sumar a tu vida, como lo ha sido para mí exactamente esta misma línea de trabajo, información y trabajo en psicoterapia y en muchas cosas. Espero que sea así para ti. Entonces hay muchas maneras, hay muchas formas. Cuando abrazamos la sombra, se libera el monstruo que tenía atada a esa sombra. El monstruo es una cuestión, estoy hablando como de una analogía, pero que se puede experimentar como una forma, efectivamente, una presencia, una entidad, que no estoy hablando de algo separado a ti. Nada de esto separado de ti, es una entidad creada junto contigo dentro de tu propia psique. Ajá. Es como es como que ya el resumen de esa resistencia. Es como si tú empiezas a sentir calor y te acercas al calor y llegas al núcleo que quema. Nada más por sentirlo, nada más por percibirlo. De la misma forma, la resistencia, hacia donde está la resistencia está ese núcleo. Está esto. Normalmente simplemente sucede ahí como un acto de magia y ¡pum! Nuestra atención se va para otro lado. Y esto es porque es un mecanismo de protección. Si no está esta relación de la que hablaba, si no está esta relación de apoyo y si no está una preparación, tú sí que misma te va a proteger. O sea, en realidad es por tu protección que no estás accesando. Pero si solamente evitamos, efectivamente, nuestra propia sombra es como este niño, pero imagínate no un niño, sino un kindergarten de monstruos, que están creciendo y que terminan volviéndose enfermedades, o sea, síntomas, sintomatología por todos lados, estrés, miedos, el sentirte cerrado, limitada, depresión, por supuesto, adicción. ¿Ok? Bueno, pues voy a hablar de un aspecto. O sea, cuando hablo de la luz y la sombra de todo, es un ejercicio de pura observación, es ver lo que normalmente no veríamos. Es como animarnos a ver lo que normalmente no veríamos basados en nuestra propia experiencia del trabajo de la sombra con nosotros mismos. Es animarte a ver lo que normalmente no ves. Por ejemplo, en las relaciones, muchísimas personas idealizan. Aquí donde vivo está lleno de adultos que no han trabajado la sombra. Ajá. Y que entonces idealizan. Idealizan porque quieren vivir en un mundo muy lindo, muy bello, muy mágico, muy hermoso.
y entonces todo lo idealizan. Y cuando te conocen, te idealizan. Seguro te ha pasado. O sea, es súper común, ¿sabes? Es común, es más común que raro que la gente se cae muy bien al principio y luego ya no se vuelve a hablar. Y se quedan con una idea como de, no, en el fondo, aunque no se diga y no se repare así, es como de no es lo que yo creía, no es lo que yo pensaba. Ya la conocí bien y me decepcionó. Ya tal y entonces tal. Toda esta decepción es una falta de trabajo para ti en tu sombra. Así. El menor de las cosas que hagas resulta tremendamente horrible para una persona. O el menor de las cosas que una persona haga termina para ti siendo como no es la super persona que había proyectado. Todo ese juego de proyección de alguien muy chingón y perfecto y maravilloso e increíble y después no tan perfecto ni maravilloso ni increíble y entonces hasta despierta una parte súper castigadora de ti. O sea, con tantito ya castigas, cabrón, y no lo ves como una sombra tuya. No lo ves como algo violento tuyo, como una agresividad pasiva. No lo ves así. Para nada. O sea, ¿ves? Ajá, no se ve así. Porque ¿qué pasa? O sea, cuando realmente estás interesado en trabajar con la sombra, que es algo que cuando yo doy sesiones de psicoterapia, pues no puedo no trabajar con eso porque sale todo el tiempo. Ajá. Entonces, cuando estás en esa dinámica, en ese tipo de trabajo, te sabes, como dije hace rato, te sabes con todo el potencial de cagarla en la vida. Ajá. Y con muchas cosas que también has hecho, que se juzgan de los demás. Ajá. Reconoces todo lo que todos los seres humanos hacen en ti. Y entonces ahí uno despierta también. Uno despierta a toda una dimensión de tu ser, que es como la sombra en la psique, la sombra en las emociones, la sombra en nuestra psicología, la sombra en nuestra experiencia de vida, la sombra como el boicoteo en nuestro trabajo, en nuestros mecanismos de defensa, en nuestros mecanismos de agresión. Uh-huh. Entonces, claro, si llega una persona que te dice, fulanita es súper mentirosa. Ajá. Y tú le dices, o sea, o no dices nada, dices, güey, o sea que no tengo tiempo de entretenerme con eso porque tengo mucho que atender dentro de mí. Y eso pues también lo he reconocido en mí, o sea, ¿cómo podría yo juzgarlo? Ajá. O sea, lo puedo entender, ¿no? Se puede entender. Pero si tú crees, o sea, y después de esta charla incluso, si tú crees que tú no tienes sombra, si tú crees que tú no chambeas con eso y que a ti se te resbala los problemas y demás, aguas. O sea, realmente hay mucha resistencia para conocerte. Y esto es muy importante. Entonces resulta que las personas que trabajan con la sombra son las personas más tolerantes a la diferencia. Son las más tolerantes a la diferencia. Y entonces podríamos hablar de la sombra y de la luz de la diferencia. Y el opuesto de la diferencia es la unidad, la sombra y la luz de la unidad.
Entonces, si hablamos de la diferencia, es que nosotros estamos adoctrinados en esta cultura occidental de que la diferencia es una sombra, sobre todo en el New Age. Cuando todos seamos iguales, cuando todos estemos despiertos, cuando todos estemos y ponemos etiquetas, cuando todos seamos buenos dentro de mis parámetros, ¿verdad? De lo que es bueno y malo. Cuando todos, y además sin comprender la historia detrás de nadie, cuando todos, bla, 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 esa fantasía de la unidad, de que cuando todos seamos iguales, el mundo va a cambiar. Cuando todos sean educados, cuando todos, es de los males más graves que podemos tocar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la sombra de la unidad es el fanatismo religioso. Es el fanatismo político también, como el totalitarismo. Ajá. Tanto el fanatismo, tanto, pues, por ejemplo, el movimiento nazi, ¿verdad? O los movimientos comunistas que acabaron con la vida de millones de personas, estaban basadas en que todos seamos iguales, que todos estemos en la misma página. Súper aguas con eso, porque si has puesto atención recientemente, es súper fácil que la sociedad y que tú, olvídate de la sociedad, como echándole la culpa a los demás, que tú caigas en cualquier historia que te cuenten. O sea, te marean rapidísimo, te mareas rapidísimo. Ajá. Porque si no trabajas con tu sombra, no vas a tener criterio propio, una voz propia, una individuación verdadera. Y la individuación verdadera te hace único, única e irrepetible. Y eso te hace diferente. Pero aquí la diferencia es la belleza de la diferencia, la luz de la diferencia. La luz de la diferencia. ¿Sabes? La luz de la diferencia es que la diferencia es la base de la belleza, es la base de la riqueza, es la base de la suma, la base de la colaboración, es la base en la que la naturaleza se vuelve lo máximo, esta creación infinita, a través de la diversidad y de la mutua cooperación en diversidad, en diferencia. Así que mira, estamos muchísimo más cerca de una verdadera paz interior, personal, y una verdadera paz mundial cuando veamos la belleza de la diferencia que querer buscar la unidad. ¿Ok? Es muy, muy, muy cañón y muy importante esto. Entonces, bueno, te voy a dejar con un ejercicio de observación. A todo lo que encuentres en tu vida, ¿por qué no trabajar 24 horas, verdad? En uno mismo. Se vale. Y luego se vale descansar también y se vale hacer otras cosas. Claro, está bien. O sea, hay pausas y todo, hay ciclos. Pero también, si no lo has vivido, puedes trabajar en ti 24 horas. Por ejemplo, podría hasta llegar al extremo de hablar de la sombra, de la luz de la sombra, y de la sombra de la luz, y de la luz de la luz. Entonces el ejercicio es tomar un par de opuestos y ver del par de opuestos la luz y la sombra de cada par de opuestos. Eso arrojas otros 2 pares de opuestos sobre cada par de opuestos y creas una dimensión de profundidad. Un modelo de dimensión de profundidad. Y esto es uno de los trabajos más profundos con los que me he encontrado en mi vida. Y fue algo que se me inspiró por medio de una maestra que tuve, pero fue después un trabajo que fui como refinando solamente por escuchar.
Ajá, fue dado por la naturaleza, digamos, la espontaneidad. Entonces, y es algo que he filosofado y a lo cual he reparado. La sombra de la... Por ejemplo, trabajar con la sombra es muy bueno, es lo que ya dije. O sea, la luz de la sombra es que la sombra, cuando se trabaja con la sombra se vuelve la fuerza al servicio de tu corazón. O sea, todo ese encabronamiento del niño y de la niña fea y abandonada, de la represión, del abuso, de la herida, todo eso cuando se va al encuentro con eso, apropiadamente, y cuando se toma, y cuando se integra, y cuando se libera de la prisión en la que estaba metida esa emoción, esa impresión del pasado, toda esa fuerza que estaba destinada a protegerse, de no verse, formando máscaras, que podemos hablar de eso después. Toda esa fuerza queda ahora a tu disponibilidad, queda en tu ser liberada. Es como si hubieses liberado a un ejército, a un batallón dentro de tu ejército, un batallón que estaba perdido, lo recuperaste y que sirve a tu corazón. La liberación de la sombra es como integrar al proyecto de tu corazón, al proyecto del deseo de tu alma y de tu propósito en esta vida. Así de hermoso es el trabajo con la sombra. Por eso por eso existen historias antiguas en todas las tradiciones del trabajo con la sombra. Como Perséfone, por ejemplo, en Grecia. Que baja con Hades. Y es como raptada con Hades, pero hay una negociación y en esta negociación entonces Perséfone puede salir a la superficie la mayoría del tiempo del año, solamente en invierno baja. Y esto representa, y ella representa como la fertilidad, o sea, el nacimiento de la vida. Y es que si no bajamos a las profundidades de nuestra psique, encontrarnos con nuestra sombra y hacer el trabajo del encuentro y la redención y la liberación de eso, no hay energía de vida y no hay creación y no hay integración hacia arriba, hacia la superficie y hacia lo sutil. Está en completa relación. Entonces la luz del trabajo con la sombra es eso. Ahora, si solo trabajas con la sombra, si tu vida dices, ya entendí, voy a solamente trabajar con la sombra y solamente trabajas con la sombra, entonces la sombra de la sombra es que te conviertes en sombra. O sea, te conviertes en esta densidad solamente, ¿no? Y yo sí he conocido terapeutas o personas que están en procesos y que no están bien coachados, bien guiados y que solamente siempre están en un viaje eterno de estar trabajando, entre comillas, pero están ya súper adictos a que todo está muy intenso y muy cabrón y muy dificultoso porque están en la fantasía de que están viviendo en el proceso de sanar, en el proceso de evolucionar y la fregada. Y muchas veces ni siquiera es trabajo con la sombra. Es súper superficial. Pero quienes a veces trabajan con la sombra pueden volverse muy densos y solamente estar en la densidad. Y esa densidad sí hay mucha fuerza ahí, pero hay muy poca celebración. Hay muy poca de la energía de la celebración de la vida. Esto es como muy importante. Esa es la sombra de la sombra. Ok, la luz de la luz. La luz de la luz es maravilloso. Es que puedes, como dije, celebrar la vida. Puede haber belleza en la vida. Hay propósito. Hay ligereza. Hay contacto con lo sutil. Hay expansión de conciencia. Pero hacia la luz. Hacia lo luminoso. Y cuando la luz, y esa es la luz de la luz. La luz libera lo que se trae de la sombra. Es la luz de la luz. Pero la sombra de la luz es cuando, si solamente volteas a ver la luz y olvidas la sombra, ya no ves la sombra. Entonces la sombra de la luz es que ya no ves la sombra. Y terminas de ser un encontrador
o un buscador espiritual, a un fanático religioso, a un fanático de tus ideologías, que le puedes llamar yogi, chamán, cristiano, católico, judío, tal. Ya cuando es imposible que puedas experimentar la otra perspectiva y vivirla un rato para probar, estás en fanatismo, estás en condicionamiento total. Y esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es real. ¿Ok? Entonces, ¿de qué uno se libera? Finalmente se promete, ¿verdad? Liberación en los procesos de trabajo personal. En algunos linajes, también en algunos caminos se promete liberación. Bueno, sí hay liberación. De la liberación que hay, que es real, es la liberación del sufrimiento autocreado. ¿Ok? Todos los procesos de conocerte a ti mismo, todos los procesos de trabajar con la sombra y todos los procesos de liberación de sombra real, lo único que van a hacer es que es un fundamento que tiene un dominó infinito en todas direcciones, un potencial de desarrollo y que conecta con todo en todas direcciones, es que te liberas del sufrimiento autocreado. Y solamente queda el dolor que existe en la vida y que experimentamos de vez en cuando, como el dolor que la vida tiene y que la vida humana tiene. El sufrimiento autocreado es cuando ese dolor ya fue, ese dolor ya pasó, y tú lo sigues experimentando, y tú lo sigues postergando, y lo sigues proyectando, y te sigues defendiendo y tratando de evitar eso cuando no está. Y lo haces por medio, ya lo hablé en el pasado aquí, por medio de la palabra, por medio de la frase interna, por medio del discurso interior con el cual te identificas y confundes contigo misma y contigo mismo. Entonces ese es la sombra y la luz de la sombra y la sombra y la luz de la luz. A cualquier cosa, sácale sus dos lados. Cuando conozcas a alguien, ¿cuál es la luz de esta persona que estoy viendo? ¿Y cuál es su sombra? O sea, realmente, a ver, para las antenas. ¿Ok? Y cuando te abres a ver su sombra, no es para juzgarla y rechazarla, es para entender la relación. O sea, hay personas, por ejemplo, con las que puedo ser súper buen amigo, que me queda claro que su amistad me late, son personas divertidas, pero no puedo hacer, por ejemplo, negocios o no puedo tomarme en serio un proyecto. Y es un proceso de aprendizaje, en donde la mayoría de las personas, si no tiene un trabajo personal y una sabiduría emocional que vaya construyendo justamente a través del trabajo con la sombra, por ejemplo, entonces nada más está rebotando de una relación a otra, de una relación a otra, y se le va acabando su círculo social, como se va agotando porque ya no hay más nuevo, ya no hay más distracción. Termina uno confrontándose. Ok, creo que estuvo confrontador el episodio de hoy, pero muy interesante y muy importante. Exprésate, permítete, date lo que necesitas. Habla para que puedas darte lo que necesitas, lo que necesita tu alma, lo que necesita tu corazón. Esta vida dura un segundo, no la desperdicies, no te arrepientas en el futuro, más bien abraza en el futuro que hoy estás tomando la decisión de darte lo que necesitas, de atenderte, de conocerte, de ser valiente y de permitir la expresión natural y auténtica de lo que la vida quiere a través de ti. ¿Para qué? Para conocerse y para celebrarse. Nos vemos el próximo viernes. Ten hermoso día, ten hermosa semana. Bye.